Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un custom de pintura y ligera modificación que realicé para crear al personaje original Betraya para mi línea de custom de Generations. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme un comentario y no olvides compartir este contenido para poder llegar a más personas. El día de hoy voy a estar compartiendo este custom que es un trabajo que me gustó mucho. Tengo que decir en primer lugar que para realizar este custom de Betraya que están viendo en pantalla utilicé el personaje de Transformers Prime Beast Hunters Starscream que están viendo en este costado de la pantalla. Como pueden notar, se trata de un personaje que tiene muy pocas diferencias físicas con el custom que voy a estar mostrando el día de hoy. Sin embargo, sí hay diferencias y me parece interesante analizarlas. El molde de Starscream de Transformers Prime Beast Hunters es un excelente molde que reúne varios de los elementos que hemos podido ver en otros aviones icónicos desde Smokescreen en la segunda generación. En esta ocasión, este molde clase deluxe llegó a mis manos prácticamente completo a un precio imposible de rechazar, así que lo obtuve. Y es curioso lo que ocurre con esta figura, porque generalmente los moldes de Starscream que llegan a mis manos terminan convirtiéndose en otros personajes, porque se trata de moldes muy buenos en la mayoría de los casos. En esta ocasión, esta figura deluxe incluyó un cambio de color y unas ligeras modificaciones. Tengo que comenzar diciendo que este molde le hice algunas modificaciones pequeñas y quiero comenzar por eso. Estas piezas que están aquí en las rodillas, que son de un color gris opaco, originalmente corresponden a las que estarían en los hombros, y los alerones de este tipo irían en realidad en las piernas, mientras que aquí en el muslo iría una pieza de otras características. Yo lo que hice fue realizar el cambio según la posición que se está mostrando acá, y además utilicé estas aletas adicionales para que tuviera una en el brazo y también una en el muslo. Además de esto, hice una modificación en la zona de las alas, que como pueden ver tiene una diferencia. Para las alturas en que yo hice esta modificación, ya tenía un poco más de conocimiento sobre pulido y lijado, así que el corte que hice en este extremo y la modificación en general está bastante mejor hecha de lo que habría sido en customs anteriores que pueden ver aquí en el canal. Además de esto, retiré el pie original, realizando el agregado de esta pieza junto con esta otra. Esta parte de adelante, si la memoria no me falla, corresponde al talón de este mismo personaje, es decir, iría en el sentido opuesto, mientras que retiré la zona del pie que es más alargada. La razón por la que retiré el pie es porque esa pieza es de un material de una especie de plástico gomoso y eso hace que se doble con mucha facilidad, así que quería cambiarlo y le incluí estos tacones que provienen de la figura de Windblade de Transformers Thrilling, figura a la que yo a su vez le retiré los tacones para ponerle otros con una similitud diferente. Y para finalizar los cambios físicos que hice en esta figura hay dos cosas más. Una de ellas es que el alerón de la parte de la cola también tiene una modificación para retirar los extremos. Y finalmente hice un agregado que es aquí en la zona de la cara. Como esta figura tiene plástico pintado de color plata, es posible que no se note a la perfección, pero voy a hacer lo posible. Y en esta imagen no se está notando muy bien. Lo que voy a hacer es agregar aquí en este costado unas imágenes agregadas en postproducción de la cara de esta figura. Agregué una porción de plástico que tiene un lineado en el molde y eso lo agregué posteriormente con el pintado para agregar este faceplate que tiene la figura, y me pareció una medida bien aplicada porque me permite diferenciarlo del rostro original sin la necesidad de realizar el cambio de la cabeza. Y esto me parecía importante porque se trata de un molde. Generalmente en los moldes de Starscream les ocurre esto, que se trata de personajes que tienen mucha personalidad en su apariencia física, así que tuve que realizar esa modificación y quedó muy bien. Voy a hacer un repaso rápido de la articulación, que es excelente, ya que tiene ball joints como se puede ver aquí. Tiene una doble articulación en el cuello por la transformación, porque puede hacer esto, y además tiene un ball joint en esta zona. Por la transformación no tiene nada en la cintura, pero tiene esta excelente articulación hasta acá. Tiene swivel joint, puede doblar la rodilla y tiene un sistema que hace clic en esta zona, así que es bastante resistente.
y tiene articulación en las manos. Además de todo esto, esta figura tiene un excelente moldeo de manos. Tengo que decir a nivel personal que estas manos con esta forma en que están abiertas, pero al mismo tiempo tienen la forma del espacio para poner un poste de 5 milímetros, me encanta para las figuras. Y antes de pasar a la transformación, quiero hablar de la paleta de color. Durante esta época, yo todavía estaba usando algunas pinturas brillantes, como es el caso del gris plata que utilicé para los antebrazos, la cabeza y también la zona de las piernas y los pies. Además de esto, ocupé un marrón para esta zona, también para los brazos, y agregué este color oro en la aleta y en estos alerones que están aquí. La razón por la que no agregué más oro se va a ver en esta parte que se está mostrando en este momento mientras dejo inmóvil la figura, porque el oro tiende a desgastarse. Es una figura que no tiene una excelente adherencia como el caso de otras. Además de eso, realicé algunos agregados detallados en oro en zonas de paneleo como aquí o también en alguna parte de las alas, y agregué un detalle en metalizado rojo en la cara, además de un metalizado verde en la zona de los ojos. Con respecto a ese metalizado verde de los ojos, considero que es una de las mejores ideas que tuve para la figura, ya que permite que ésta luzca muy bien, y además el metalizado verde está muy protegido, por lo tanto es difícil que se pueda dañar. Con respecto a la transformación de esta figura, tengo que decir que se trata de un esquema muy inteligente y muy bien aplicado. Hay muchos aviones en Transformers que tienen un sistema de transformación similar, y soy de la opinión de que cuando tienes algo que está funcionando, no lo cambies, solamente agrega las características necesarias para poder actualizarlo, como en este caso pasar de las articulaciones rígidas o de bisagra a una articulación de swivel joint que funciona bastante bien para esta figura, y el resto de los elementos mantenerlos igual. Hay muchos jets que se transforman de esta manera y no tengo queja al respecto. Con respecto a los jets, es algo muy parecido a lo que pasa con los Fair Ladies o con moldes como Jazz, que en general terminan transformándose todos de una forma muy similar, y como dije antes, no considero que sea algo negativo porque la transformación funciona y permite enfocarse en otros aspectos, como por ejemplo una mejor articulación o un moldeado que permita que este personaje tenga una personalidad muy marcada. Aquí están viendo al personaje de Beth Raya en su modo alterno. Se me había olvidado mencionar que este personaje es un Decepticon, y a partir de esta época a mí se me ocurrió que sería interesante que los personajes tuvieran una característica propia, una especie de bio, en donde yo estoy comentando cuáles son las características del personaje, más allá de que sea un custom propiamente tal. En el caso de este personaje es un Decepticon que trabaja de forma independiente y tiende a ser un poco traicionero, lo que quiere decir que trabaja principalmente solo a no ser que le convenga, y el resto de los Decepticons saben que es alguien en quien no se puede confiar. Ahora ya están viendo a Beth Raya estacionado. Tengo que ser honesto y decir que estos alerones de esta zona están un poco más abajo que la parte del modo del tren de aterrizaje, pero en ese tiempo francamente no se me ocurrió cómo hacer que esto tuviera una mejor articulación. En el presente yo lo que habría hecho sería darle en esta zona una doble articulación, pero lo cierto es que no es tan terriblemente grave y la figura de todas maneras puede posarse. También tengo que agregar que fue muy poco inteligente dejar esto ahí, porque hace que sea más fácil que la figura pueda pelarse en la parte de la pintura dorada. Como se puede ver, se trata de un jet cybertroniano que exhibe ciertas diferencias con el modo alterno original, debido a los cambios que hice, principalmente a retirar las aletas extremas en esta zona y también en la parte de las alas. Sin embargo, el modo robot se mantiene de una característica bastante pareja, y quería comentar también que para el caso de esta figura se me ocurrió la idea de que tuviera una paleta de color que en modo vehículo hiciera match como una especie de fuselaje, y si ustedes se fijan, esta zona que corresponde al interno del torso, el pecho, las alas y esta zona de la espalda son todas de la misma tonalidad gris oscuro, lo que da una especie de congruencia con el modo alterno, ya que en este modo tiene toda esta zona de una misma característica, mientras que el resto de los colores están en el resto del modo alterno. Y la otra parte que tenía coincidencia entre ello es que el plateado está en la misma zona y el marrón también está en la misma zona. Además de esto, el oro también está más o menos alineado en esta porción.
Se trata de un custom bastante interesante y quiero agregar como una especie de spoiler que esta no sería la última vez que trabajaría con este molde, ya que muy pronto van a ver no uno sino probablemente hasta dos custom más que realicé en su momento utilizando este molde, y fue algo que en realidad no es a propósito, sino que si en determinado momento llega a mis manos una figura con buenas características y esta además está a un precio imposible de rechazar, yo simplemente la acepto y luego veré qué es lo que se me ocurre para realizar. Y con un molde de tan buenas características como este, no podía rechazar hacer este custom de Betraya y los que van a ver en el futuro. Voy a dejar el video de hoy hasta este momento. Recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme un comentario y no olvides compartir este contenido para poder llegar a más personas. Nos encontramos muy pronto en un próximo video.